Llegando al periódico, he pasado al lado de una gasolinera y me ha parecido que los precios pues que habían subido, básicamente. Imagino que tú también te has dado cuenta. La guerra en Irán, la reacción que ha tenido el régimen iraní, todo lo que está pasando en Oriente Próximo, podemos decir que ya se nota en tu bolsillo, en el mío, en nuestro bolsillo. Y esto tiene directamente que ver con el estrecho de Hormuz, ahora cerrado, bloqueado, que es absolutamente clave para la economía mundial. La pregunta es: ¿cuánto se pueden llegar a disparar los precios? Soy Javier Atard y hoy es viernes, es 6 de marzo. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Hola, Paula. Hola, Javi. ¿Se va a disparar el precio de la gasolina, que es algo que creo que nos preocupa y nos afecta a todos directa o indirectamente? La subida del petróleo, como bien has visto tú viniendo al periódico, ya se está trasladando a la gasolina. El precio medio en España, según los últimos datos oficiales, que son al cierre del miércoles, y hay que tener en cuenta que esto va cambiando, estaba en 1,55 euros. Ese es el último dato oficial, repito, del miércoles. Bueno, pues la subida es significativa respecto a los 1,48 euros previos a la guerra, ¿no? Que se fijaban el sábado. Las estimaciones que nos aportan desde las grandes petroleras es que el precio podría llegar en cuestión de días a 1,8 euros. O sea que ahí ya sí que notaríamos más esa subida. 1,8, ahí es nada, que sería como un 20% más que la semana pasada. Son datos que, en fin, que son muy llamativos. Las presentaciones, que no se me olvida. Paula María es periodista de la sección de Economía del Mundo, de este periódico, y está especializada, como veis, pues en energía. Con ella y con Alicia Coronil Johnson voy a analizar este asunto. Alicia es economista jefe en Singular Bank. Alicia, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, Javier. Muchas gracias por contar conmigo. ¡Legal! Estados Unidos e Israel siguen atacando objetivos estratégicos de Irán. Incluso un submarino de Estados Unidos ha hundido un buque militar iraní, lo ha hecho en el Océano Índico. Alicia, entre los objetivos de esta operación de Estados Unidos y de Israel entendemos que está frenar el plan nuclear de Estados Unidos, derribar el régimen de los ayatolás, eliminar, como ha hecho a Jamenei, y eliminar esa amenaza para Israel, pero también la influencia de otras potencias como China, que en este caso tienen mucho que ver con Irán directamente. Yo diría que además de intentar estabilizar la zona, porque no hay que olvidar que Irán ha financiado y financia a un gran número de proxies en la región, como los hutíes o las milicias de Hezbolá, estaría también otro objetivo, que es erosionar los lazos geoeconómicos y la creciente influencia que tiene China a través de esa alianza que ha construido con Rusia, Irán y Corea del Norte, en un contexto en el que si consigue derrocar también al régimen de Irán, pues de alguna forma Estados Unidos controlaría uno de los enclaves estratégicos más importantes del mundo, como es el Estrecho de Hormuz. Lo que está haciendo Irán es seguir con sus represalias y con esa estrategia del caos para expandir el conflicto, ¿no? Ha llegado incluso hasta el Cáucaso. Expandir el conflicto con misiles y con sus famosos drones contra posiciones tanto israelíes como estadounidenses, pero también Irán está continuando con su campaña contra los países del Golfo, atacando directamente infraestructuras energéticas, refinerías de petróleo en Arabia Saudí y en Bahrein, instalaciones energéticas en Qatar, puertos y zonas marítimas en Omán, petroleros y metaneros. Los metaneros son los que transportan el gas natural licuado, que es muy importante en todo este caso. En las últimas horas, la Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado incluso el ataque contra un petrolero americano. Toda esta estrategia, Alicia, que está llevando en este caso Irán, que estamos contando, ¿esto eleva el coste económico del conflicto? Pues efectivamente sí, porque al final ha optado por una guerra asimétrica, porque no puede responder a la capacidad militar y tecnológica que tiene Estados Unidos e Israel, y al frenarse, por ejemplo, el suministro de gas natural licuado procedente de Qatar o la capacidad de refinado de Arabia Saudí,
más el cierre por el momento del estrecho de Hormuz, pues esto al final presiona al alza los precios energéticos. Lo estamos viendo ya en el caso del Brent, del gas natural licuado, pero también hay que recordar que es una importante ruta comercial de suministros de aluminio a nivel global. El 10% de la producción mundial pasa por ahí, pero también de fertilizantes, con lo cual estamos en un contexto también de disrupción de otros sectores productivos. ¿Qué es lo que está pasando en ese famoso estrecho de Hormuz? En primer lugar, tenemos que dejar claro qué es el estrecho de Hormuz. Hay quien dice que es el ombligo del mundo, por el que pasa buena parte del petróleo mundial, desde luego, y que es absolutamente clave en el transporte marítimo. Por tanto, es absolutamente clave para el comercio. Estamos hablando de un pasillo de unos 33 kilómetros en su punto más estrecho, más angosto, que viene a conectar el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán hacia el Océano Índico. Es una especie de cuello de botella natural que baña principalmente las costas de Irán, por eso es tan importante y por eso estamos hablando de ello, y de Omán. Millones de barriles diarios de crudo, de petróleo, un punto estratégico que si alguien cierra o si alguien amenaza con cerrar, pues detiene gran parte del petróleo mundial. This is Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. All navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. Pues eso es precisamente lo que está haciendo Irán en este momento. Lleva el estrecho de Hormuz cerrado al 90% una semana, su tráfico parado al 90%, Irán actúa como si estuviera bloqueado directamente, disparando o advirtiendo a los barcos que intentan pasar. Así que petroleros, cargueros, metaneros están parados, nadie se atreve a pasar o casi nadie se atreve a pasar y el precio del alquiler, para que te hagas una idea, del alquiler de un gran petrolero ha pasado de $50.000 al día a casi $500.000 en tan solo unas horas. Bueno, en el estrecho de Hormuz transita el 20% de la producción de petróleo y de gas natural licuado del mundo, que es esencial para el suministro energético del continente europeo, pero también de la región de Asia, ¿no? Con lo cual, ese cierre por parte de Irán, que lo está realizando más bien con una tecnología avanzada, como puede ser el uso de drones, pues esto lo que provoca es que ese suministro sufra una disrupción, si bien es cierto que Arabia Saudí o Emiratos Árabes pueden distribuir parte de su producción a través de gaseoductos que le permiten pasar parte de esa producción al Mar Rojo. Pero claro, esto es importante que no sufran tampoco ningún daño desde el punto de vista de ataques por parte de Irán. 2 de cada 10, el 20% de todo el petróleo mundial, pues ya no puede pasar por su ruta habitual, con lo cual, pues imagínate la situación ante la que estamos. Con Hormuz, así, de esta manera, el Brent, que es el precio referencia internacional del petróleo, sube porque el mundo lo que teme es escasez. Y así, Paula, es como llegamos directamente a nuestro bolsillo. Lo que pase con el petróleo, lo que pase con el gas natural licuado, muy importante, gas natural licuado que importamos y mucho de Qatar, de Arabia Saudí, pues para nuestra electricidad, para la calefacción, etcétera. Todo eso, Paula, lo vamos a ver en la factura. El primer impacto más directo es en los precios del petróleo, en el Brent, ¿no? En el barril de Brent. Hoy habría con una subida del 4%, en el entorno de los $84 el barril. Hay que tener en cuenta que este alza se suma a las subidas que ha habido estos días. El lunes, que fue la primera jornada después de que se iniciaran los ataques, ¿no? Subió un 13%. Y el siguiente impacto directo lo estamos viendo en el gas natural, que ronda ahora en Europa los 50 euros el megavatio, frente a los menos de 35 de antes de que estallara el conflicto. Son subidas significativas, pero aún por debajo de lo que vimos con la guerra en Ucrania. Nos acordaremos todos, ¿no?, cómo vivíamos pendientes de la curva de precios. Entonces llegó, Javi, fíjate, a superar los 300 euros el megavatio. Hay que recordar que aquellos consumidores que tienen un contrato regulado, lo que se llama la TUR de gas, la tarifa regulada, pues esta tarifa se revisa cada 3 meses, toca a finales de marzo. Entonces ahí hay un tope que fijó el gobierno también en la crisis de Ucrania, que impide que la tarifa suba más de un 15%, aunque el precio del gas en el mercado sobrepase esta subida. Entonces ahí hay todavía cierto grado de protección al consumidor. No se trasladaría la subida hasta que no toque renovar el contrato.
Entonces, la gasolina más cara, el gas más caro, ¿esto, Paula, va a tener efecto en la electricidad, en la factura de la luz? ¿Lo vamos a ver ahí también? El mercado del gas y el de la electricidad son prácticamente vasos comunicantes. ¿Por qué? Porque hay ciertas horas del día en las que el gas, la generación eléctrica mediante centrales del gas, marca el precio del megavatio hora de electricidad. Por cada euro, es una regla, parece básica, pero bueno, sirve para hacernos una idea. Por cada euro que sube el gas, normalmente la luz sube 2. Entonces ahí podemos hacernos una idea de cómo puede impactar en la factura eléctrica este incremento que estamos viendo en los mercados del gas. No va a ser inmediato, o sea, ese traslado del sobrecoste del gas a la electricidad suele tardar unos días, tiene un decalaje. Por eso es tan fundamental saber cuánto va a durar el conflicto y hasta o cómo va a escalar. Si el conflicto se alarga, pues podríamos pasar de ver a un pico puntual a un impacto que podría llegar a encarecer, según algunas estimaciones, más de un 20% la electricidad. Si llegamos a los precios de 2022, aquella crisis histórica con precios del gas disparados, pues un consumidor medio un hogar podría pasar de pagar los 55 euros de factura de luz mensual que está pagando más o menos ahora a unos 170 euros mensuales. O sea que el incremento y el golpe al bolsillo sería significativo. Lo sabemos, pero no está de más recordarlo. El petróleo es el motor absoluto de la economía mundial, es la fuente principal de energía, así que todo lo que requiere energía para producirse o para moverse, es decir, coches, fábricas, barcos, pues dependen directa o indirectamente del petróleo. Y aquí se produce una especie de efecto dominó, porque cuando el petróleo sube, todo lo que se produce, transporta o calienta, pues ya sabes, se encarece. Paula, ¿dónde podemos ver más subidas? ¿Qué productos, qué cosas pueden ser más caras? Pues tienes razón, Javi, porque el petróleo, aunque lo veamos así como un barril, ¿no?, que viene y luego llega a la gasolinera y nos hace poder mover el coche o calentar la casa, es también una materia prima muy importante, por ejemplo, para toda la industria plástica, los productos químicos. Entonces, lo que está en juego va mucho más allá del mercado petrolero. ¿Qué significa un bloqueo en Hormuz prolongado? Pues que puede aumentar los costes de transporte, las primas de los seguros marítimos. Ya hay navieras que están sorteando Hormuz, tomando rutas mucho más largas, por lo tanto, más costosas. Todo eso lo va a acabar pagando de una forma u otra el consumidor. De hecho, en una fuente de una empresa textil internacional me decía estos días que internamente ya habían recibido la orden de no cerrar contratos con clientes a más de un mes, porque como no saben cuánto se va a alargar esto y cómo van a subir los precios, no quieren pillarse los dedos y acabar vendiendo por debajo del coste real de ese momento pues sus telas o sus productos. Entre todo esto hay un dato demoledor, que es que la gasolina ya es más cara, insisto en que seguro que ya te has dado cuenta, y la cuestión es que se va a disparar todavía más. Pero, Alicia, con lo que está pasando, no sé si vamos a vivir una gran crisis del petróleo como se ha vivido otras veces, en fin, en la historia. ¿A quién va a afectar más todo esto? En primer lugar, tenemos que ver cuánto dura esta situación, si se forma algún tipo de estrategia internacional para de alguna forma proteger a esos buques que transiten, ¿no?, y puedan finalmente salir o entrar del estrecho de Hormuz y restablecerse progresivamente el transporte marítimo tanto de gas natural como de petróleo, pero también va a depender de si Irán sigue atacando otras infraestructuras petrolíferas que tienen en la región o esos gaseoductos, o si este conflicto se alarga en el tiempo, pues si los propios países productores de la región se van a ver obligados a frenar la producción porque ya no van a tener capacidad para, de alguna forma, almacenar ese petróleo que no pueden sacar de la región, ¿no? Y en cuanto a qué regiones están más expuestas, bueno, pues yo diría que Europa, pero principalmente Asia, porque actualmente la mayor parte de ese crudo y de ese gas natural licuado, de hecho el 80% del gas natural licuado que sale de ahí va precisamente a China y a los países asiáticos. De ahí también la decisión que ha adoptado China de impedir o prohibir que se exporte gasolina o productos refinados en China hacia otros mercados. 中方对当前中东地区紧张局势深表关切，
Situándonos en este punto, parece que todos los caminos llevan a China, que en este caso pues es un actor clave, es clave como siempre, ¿no? Que China está metida en algo, en todo el mundo. Un dato importante, que creo que resume bien la importancia de China en todo esto, es que China es muy dependiente del petróleo de Irán. Entonces, en esto, Paula, China puede tensionar aún más de lo que ya está el mercado. Ya estamos viendo, lo contamos hoy en El Mundo, que por goteo hay algunos buques metaneros, sobre todo saliendo de la costa del norte de África, que debían entregar gas licuado a Europa y que antes de tocar tierra han cambiado de idea y están desviándose hacia Asia. Es verdad que son casos puntuales, pues por diversos motivos, porque ahora mismo también fletar los buques se ha convertido en, se ha disparado el coste por 10, pues por toda la inseguridad, ¿no? Las primas de los seguros que se le imponen a las navieras y demás. Pero sí que marca una tendencia pues un poco preocupante. Y te pregunto, Paula, por nuestra situación. Europa y por tanto España están muy expuestas en esta ocasión. No sé cuál es exactamente la situación. ¿Cómo de preocupados debemos de estar? Pues mira, Europa, por un lado, afronta esta crisis desde una posición más fuerte de la que afrontó la guerra de Ucrania. Recordábamos que ahí dependía en su mayoría de un único productor de combustible, que era Rusia, y al cortar ese intercambio, Europa sufrió para llenar los almacenamientos. Pero a medida que se alargue el conflicto, los problemas en la región de Oriente Medio, sí podría verse Europa en apuros a la hora de llenar los almacenamientos el próximo invierno. Y eso implica que en nada, pasada la primavera, tiene que empezar a proveerse, ¿no? de combustible. Y hay un otro punto ahí, que es esa dependencia con Estados Unidos. España ha confiado y ha cambiado, ha diversificado su mix, y ahora Estados Unidos representa el 30% de su gas y se ha convertido en el principal proveedor de crudo de España. Pues el gas de Estados Unidos ahora mismo va a estar totalmente demandado, o sea, toda Asia va a querer también cerrar contratos con Estados Unidos. ¿Cómo afronta esto España? Pues en una posición un poco de desventaja debido al reciente choque diplomático entre la Casa Blanca y la Moncloa, que, bueno, pues si bien es verdad que parte del suministro está asegurado con contratos a largo plazo, pues también algunas fuentes nos decían que no es la mejor posición de salida para esta carrera que se va a empezar a librar a nivel mundial. Porque evidentemente pues todo afecta a la guerra de Irán, pero afecta también ese pulso con Trump, esa situación de enfrentamiento que hay con Sánchez entre Estados Unidos y España. Y todo eso, lo que nos afecta, como estamos viendo, como estamos contando, es directamente al bolsillo. Paula, gracias por ayudarnos a entender todo esto mucho mejor. Ya sabes que cuando quieras, Javi. Y Alicia, muchas gracias a ti también, gracias por estar en El Mundo al Día, gracias por tu análisis. Al contrario, muchas gracias a ti, Javier, por contar conmigo. Bueno, pues con esto cerramos esta semana que ha estado marcada indudablemente por esa guerra en Irán y que te hemos contado aquí en El Mundo al Día, que es un podcast que ya sabes, puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en las principales plataformas de audio, en las que si quieres tienes la opción de seguirnos, y también, por supuesto, a través de la radio digital en el canal del Mundo. El próximo lunes, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.